Evaristo se quedó quieto por un momento, mirando frente a él en la lejanía las grandes montañas. Aunque se decían mil cosas de esos parajes, forzosamente tenía que cruzar entre ellas. Rodearlas le llevaría días. Resignado, sacó un suspiro desde el fondo de sus pulmones, luego arreó el caballo, acariciaba su rifle, confiando que le serviría para defenderse de los animales depredadores que abundaban en ese lugar, además de lo que se decía sobre esa montaña, que la habitaba una bestia desconocida. Quienes la vieron lo habían hecho de lejos, por eso no tenían clara su descripción, pero aseguraban que era una bestia de gran tamaño, con facciones lobunas y hombre. Varo no creía en esas cosas, le parecía estúpido pensar que algo con esa descripción existiera. Seguramente habían visto un oso, su miedo y la distancia les hizo ver cosas que no eran. De todas maneras estaría alerta, le quedaba suficiente parque para protegerse de cualquier peligro latente. Cuando estuvo al borde de la montaña se detuvo otros segundos. Desde ahí empezarían los peligros, porque además de animales voraces, también había despeñaderos, veredas de acceso peligroso y caminos poco transitables. Tenía que ir con sumo cuidado. Su caballo también lo percibió y emitió un relincho nervioso. Clavó sus espuelas en las ingles de la bestia. No eran momentos para arrepentirse. El caballo obedeció al castigo y continuó su camino entre relinchos. A partir de esos momentos debía estar a las vivas, pero no duró mucho tiempo para enfrentar su primer peligro. Llevaría una hora caminando cuando de repente una víbora de cascabel salió por entre unas rocas. El caballo reparó asustado, derribando a su jinete y se fue corriendo desbocado. Evaristo debía alcanzarlo. Si no recuperaba su montura, estaría perdido en esa montaña. El caballo traía el rifle en la funda, entre otras cosas que le podían ser de utilidad en esos parajes. Entonces se fue lo más rápido que pudo tras él. Rato después estaba agotado de tanto correr, siguiendo al potro por el escarpado monte, pero tenía que encontrarlo antes que cayera la noche. Sentía que iba a reventar y se sentó en una piedra. Al hacerlo, quedó su mirada fija en la tierra, mirando una descomunal huella. Era tan grande que ni la de un oso, por más enorme que estuviese, podía compararse con ella. Por otro lado, su parecido era más bien a la de un lobo, pero de mucha más dimensión, 10 veces más grande. ¿Qué animal podría tener una pezuña tan enorme?, pensó angustiado. Parecía ser reciente, y si se topaba con esa bestia estaría en peligro. De repente escuchó gruñidos de un animal y los relinchos del caballo. Parecía como si lo estuvieran atacando. Se levantó corriendo, dirigiéndose hacia los exasperantes ruidos. Cuando estuvo a unos metros del lugar se detuvo en seco al ver que un oso hambriento atacaba al caballo. Miró que por los reparos del animal su rifle salía de la funda, cayendo a unos metros de él. Aquel oso, por estar atacando al caballo, no se había percatado de su presencia. Evaristo miró la oportunidad de ayudar a su amigo. Rápido se tiró al suelo, tratando de recoger el arma para dispararle al enfurecido animal que ya amenazaba con matar al equino. Logró tomar su rifle, preparó el tiro y al apuntarle al oso, de repente apareció de entre las rocas otra bestia más enorme. La aparición de aquel animal lo dejó petrificado. Quedó congelado apuntándole al oso sin poder dispararle. No era para menos, la bestia recién llegada podía compararse con la más terrible pesadilla. Sus poderosas fauces, parecidas a las de un lobo, con facciones humanoides, eran descomunales. No digamos sus garras letales, que de cada zarpazo diezmaban al oso, quien se debatía furioso en una lucha desigual, porque aunque también era muy poderoso, no podía ser contrincante para tal bestia. Evaristo, al ver tal ser peleando parado en sus dos patas traseras, se dio cuenta que era verdad lo que decía la gente sobre esa bestia. Las huellas marcadas en la tierra también eran de él. En eso la lucha llegó a su fin, cayendo el oso, destrozado por las garras del lícan. Evaristo seguía apuntando con su arma, pero su dedo no le respondía. Aquel lobo se le quedó mirando entre gruñidos. Luego de un zarpazo cortó una pierna del oso y se la llevó por el monte emitiendo un aullido. Seguramente con ella saciaría su apetito.
Entonces tembloroso el hombre pudo reaccionar. También milagrosamente su caballo estaba ileso. Los reparos y la silla le habían salvado su vida. Ahora tenía una duda quemante en su mente. ¿Por qué aquel animal lobo no lo había atacado? Sin embargo, no era tiempo para dudas. Debía agarrar a su caballo para atarlo. Aún estaba nervioso y podía salir huyendo. La búsqueda le había hecho perder mucho tiempo. Estaba por oscurecer y decidió pasar la noche ahí. Parte de la carne del oso serviría para alimentarse. Preparó la fogata, también traía café de grano, y mientras calentaba el agua y se asaba un filete del grizzly, empezó a recordar parte de su vida. Un año atrás había ido a buscar fortuna. Eran tiempos de la fiebre del oro y andaba como muchos, tratando de encontrar pepitas en tierras lejanas, remotas y solitarias. Pero ya no quería estar lejos de su familia, y aunque no le fue bien, creyó prudente que lo mejor era luchar junto con ellos. Por eso decidió regresar, y para llegar más pronto, estaba atravesando esas montañas peligrosas con muchas leyendas. Mientras saboreaba el rico café caliente que le mitigaba el frío y el filete de oso que tampoco sabía nada mal, sus pensamientos fueron interrumpidos abruptamente por unos exasperantes ruidos. El ajetreo no era lejos de ahí, y con terror vio la misma bestia que matara al oso. Estaba luchando con un puñado de lobos entre gruñidos y rugidos, como si se estuviesen disputando alguna presa para su cena. Sintió miedo. Estaba solo en medio de la nada. Había presenciado algo sobrehumano, y aquella bestia, si vencía a los lobos, podría regresar por la carne del oso que había dejado y de paso comérselo a él. Tomó su rifle y lo preparó, aferrándolo a su cuerpo. Era su única protección para poder sobrevivir. Quiso dormir un poco, pero las decenas de ruidos nocturnos en el bosque lo llenaban cada vez más de miedo, mucho más los rugidos y aullidos que rondaban en su alrededor. Así permaneció toda la noche sin pegar los ojos. En la mañana estaba cansado, pero debía continuar. Antes de hacerlo se tomó otro café bien cargado. Debía espantar el sueño y mitigar su cansancio. Al ir pasando por el lugar de la batalla nocturna, vio a 3 lobos muertos. Nuevamente le pareció extraño que aquel líquen, después de acabar con esos lobos, no fuera por él. ¿Acaso esos animales caninos iban a devorarlo y la bestia lo evitó cazándolos? Era descabellado, pero por eso y los ruidos que escuchó rondando en la noche, podría pensar que lo estaba protegiendo. Siguió su camino y más adelante vio una escena dantesca. Entre unas rocas estaban los restos de un hombre. Era el cráneo y parte de sus costillas. Le faltaban sus piernas. Al parecer tenía mucho tiempo de estar ahí, porque los huesos estaban blancos totalmente, calcinados por el sol. Parecía haber sido un cazador, ya que a un lado estaba un rifle oxidado por el tiempo, y asumió que fue devorado por algún voraz animal. Así llegó a una vereda donde estaba una pendiente, en la que solo cabía trabajosamente una persona caminando. Inició su travesía por esa peligrosa vereda. El caballo caminaba de a poco, guiado por las manos de Evaristo, quien sostenía fuertemente las riendas. De repente, unas rocas se desprendieron por arriba del cerro, a un lado del potro. Esto destanteó al jinete y cayó al vacío, quedando colgando sosteniéndose únicamente de la rienda. El abismo del precipicio era muy profundo y si caía no le quedaría ningún hueso sano. Sin embargo, aún no le tocaba morir, porque de pronto apareció la bestia gruñendo del otro lado del camino. El caballo se asustó tanto que empezó a reparar. Eso sirvió para que Evaristo subiera a la vereda con cada uno de sus reparos, salvándose de morir en ese despeñadero. No obstante, el peligro seguía latente. Aquel lobo hombre estaba amenazante, obstruyendo el camino, y no había cómo defenderse, debido a que el rifle había caído en el despeñadero. Cogió una piedra en cada mano, trataría de amedrentarlo con ellas, y comenzó a gritar fuertemente. La treta pareció funcionarle, porque el animal, después de emitir un aullido, se fue por entre las rocas. Pero, ¿realmente lo hizo por su amenaza o aquella bestia en realidad lo estaba cuidando?
Eso nunca llegaría a saberlo porque fue la última vez que vio al lobo hombre. Desde que decidió atravesar por esas montañas, todo habían sido sorpresas descabelladas. Sin embargo, aún le faltaban más, porque al pasar por donde se habían derrumbado las rocas, quedaron a la vista piedras doradas. Evaristo no podía creer, era oro. Lo que por un año buscó lejos, lo había encontrado en esa montaña gracias al derrumbe. Feliz empezó a llenar sus alforjas, después volvería por más. Nadie se atrevería a entrar ahí. La veta estaba protegida por una feroz bestia. Solo él podía entrar a esas montañas. Cuando llenó las alforjas siguió su camino. Desde hoy su familia ya no tendría necesidades por falta de dinero.